¿Qué tal, amigos de Mexamérica? Pues aquí una vez más reportándoles de las cuestiones del Poder Legislativo. Pues miren, ahorita está la Comisión Permanente, que finalmente es lo que queda como vigilante, digamos, cuando hay receso en la Cámara de Diputados, en el Senado, se hace esta Comisión Permanente que tiene la representación tanto del Senado como la Cámara de Diputados. Es decir, en estas reuniones de la sesión de la Comisión Permanente están tanto diputados como senadores. Pues, ¿qué creen? Que se dio un gran debate ahí en la Comisión Permanente el pasado 14 de mayo, el pasado miércoles, si no mal recuerdo, y resulta que se suscitó un tenso debate cuando la senadora del PAN, Lili Telles, que ya le empiezan a llamar la loca del Senado, no sé por qué, confrontó al presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, y al coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, ¿no? El discurso de la legisladora estuvo centrado en exponer la supuesta falta de transparencia y despilfarro en el manejo de los recursos por parte de ambos políticos, aspectos que, según ella, contradicen los principios de la Cuarta Transformación. Por ello, exigió a los senadores de Morena una rendición de cuentas, acusándoles de ignorar las políticas de austeridad del propio movimiento, ¿no? Y lo más terrible fue que la discusión surgió durante el homenaje póstumo que le iban a rendir al expresidente de Uruguay, José Mújica, ¿no? Que, como ustedes recordarán, acaba de fallecer a los 89 años, falleció un personaje más allá de su postura de izquierda, un personaje muy querido no solamente en su país, pues en prácticamente toda América Latina y tal vez en muchas partes del mundo, ¿no? Pero pues aprovechó precisamente la tribuna doña Lili Telles, ¿no? Que todos sabemos que es la representante, ¿verdad?, del flamante dueño de TV Azteca, ¿verdad? En el Poder Legislativo. Lo más grave es que en un principio llegó ella por Morena y ya después pues sacó las uñas, sacó la traición y se fue al Partido de Acción Nacional, ¿no? Entonces, acusó de hipócritas a los militantes de Morena por exaltar la austeridad del expresidente uruguayo, señalando que algunos funcionarios del partido presumen el uso de camionetas blindadas, viajes de alto costo y la posesión de propiedades millonarias, ¿no? Obviamente, pues recordó el famoso viaje a Francia de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, y también llamó incluso huachicolero fiscal a el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Se presentó un video con mi intervención informando puntualmente y es pública la información. Deje de intrigar y deje de interrumpir el inicio de esta sesión de la Comisión Permanente, porque ya es costumbre de Acción Nacional hacer un espectáculo permanente de golpeteo y de intriga en contra de compañeros y compañeras del movimiento. Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las personas ciudadanas legisladoras. Conforme al registro de asistencia se han acreditado 33 ciudadanas y ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum, presidente. Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 14 de mayo de 2025. Guarde silencio, legisladora, respete a esta asamblea. Se está instalando la Comisión Permanente. Se abre la sesión usando ni siquiera el inicio de la sesión, sino se pretende meter por la puerta trasera, ya no digo agenda, sino una insidia y una intriga política permanente. Guarde orden, señora legisladora. Diputada, no puede usted estar asaltando el uso de la palabra, no debe. Guarde silencio, pida la palabra y se la concedo. No. Uruguay y en el mundo. En memoria de este gigante latinoamericano, le solicito ponernos de pie para honrarlo con un minuto de silencio primero y con un minuto de aplausos después.
A recordarlo en la Comisión Permanente, porque es un gran hombre de América Latina, es un hombre de México, es un hombre de... Senadora, ya me sacó de mi carril. Quiero terminar diciendo que ese gran hombre merece... Murió ese hombre... Deje de interrumpir, senadora. Ese hombre que murió ayer... Permítame un segundo, senador, diputado Godoy. Usted puede sentirse muy simpática y está en su derecho, pero no debe estar interrumpiendo al orador. Lleva 7 años casi como senadora y todavía no aprende a discutir. Pido a la bancada de Acción Nacional que le den un curso intensivo de las reglas básicas del reglamento de esta comisión permanente y del respeto a quien está en el uso de la palabra. Adelante, termine, diputado Godoy. Sí, concluyo diciendo que... A la compañera de su bancada, y sí me pide a mí que tolere todas sus injurias, todas sus denuestos, todas sus mentiras, y además me pide que no la llame al orden. Me parece que ese no es la manera. Adelante, diputado Moreira. La senadora María Lili del Carmen Telles García del PAN. Hasta por 3 minutos. No se puede llevar el agua. No la necesito. Gracias. Los de Morena tienen tanto que aprender del expresidente que ha fallecido. Como bien lo han dicho, él se mantenía en una austeridad completamente distinta a la de los narcopolíticos de Morena, en una austeridad abismal al compararlos con los narcopolíticos de Morena. Por ejemplo, que ahora ustedes alaban, nada más alaban aquí puras palabritas, pero viven en la incongruencia, viven al revés. Y no se diga, ya para terminar, no se diga los relojes de hiperlujo, los restaurantes de lujo. Senadora, por favor. Es que le dieron 4 minutos a mi compañero. Las primeras clases de Adán Augusto López, que va exactamente contrario a lo que Concluya, senadora. La moderación. Digo, además de sus crímenes como huachicolero fiscal. Y para finalizar, no tiene ninguna comparación con López Obrador, que se hizo un hospital de lujo. Concluya, senadora, por favor. Ya voy a concluir. López Obrador se hizo un hospital de lujo, ese sí tiene todas las medicinas, tiene un cuarto para operaciones de primerísimo nivel, como el mejor de Dinamarca, lo hizo al lado de su rancho, y también se hizo López Obrador un cuartel con la Guardia Nacional al lado de su rancho. Concluya, por favor, senadora. Para finalizar, vean la forma en que murió el de Uruguay y vean cómo vive López Obrador como un jeque. ¡Qué hipócritas son! No tienen vergüenza. El gusano barrenador, como lo he dicho a ustedes, les barrenó la ética. Tiene... Seguir. Es lamentabilísimo que se utilice el espacio para rendirle homenaje a Pepe Mujica para meter la agenda política por la puerta trasera y plantear descalificaciones y mentiras contra diversos compañeros. Larga vida al compañero presidente López Obrador, que no solo hizo de la política pública la austeridad, sino de su vida una política de austeridad. Hay muchísimos compañeros, compañeras que han vivido en la austeridad toda su vida. El Papa Francisco dejó de Sion $200 de fortuna. Pido, Presidenta, que se me deje de interrumpir. Sí, yo no le interrumpí por favor, ni senadora, un momento. Senadora, se le respetó a usted. Se le respetó a usted, por favor, respete a los oradores. Adelante, senador Noroña.
tiempo, el senador López Hernández. A ver, le pido, senadora María Lili del Carmen Telles García, que guarde orden. Usted no debe estar interrumpiendo a cada orador que hace uso de la palabra. Usted no puede estar interviniendo cuando quiera. Usted no puede estarle faltando al respeto a esta asamblea. Pida la palabra y se la doy. Si quiere hacerle una pregunta al orador, pida la palabra y se la doy, pero no debe usted estar interrumpiendo al orador. Le pido que sea ordenada. Guarde silencio, senadora. Solicitar que exista un respeto que haga honor a la investidura. Por usted evidentemente no votó el pueblo, pero son 36 millones de mexicanas y mexicanos que votamos por el gobierno de la Cuarta Transformación, y tenga respeto. Permita que el orador hable y muestre la educación que se supone que tuvo. Porque si no, no solo se ponen mal usted, ponen mal a su familia, a la educación, a su partido, y honestamente debería de tener a alguien en su partido que la pudiera contener, porque definitivamente pues no parece ni siquiera que sea una senadora. ¡Qué vergüenza! Es cuanto. Gracias, diputada. Quien se lo quiera poner. Existió un personaje no tan de fábula, conocida como María Garrido, hablando y diciendo que se iba a acabar el mundo y que quién iba a llegar a salvarlo, diciendo que la única casta y pura del mundo era ella. Así es la locura. Por eso hay personajes que se enredan en esos esquemas. Como decían en mi pueblo, la gente salía a los balconcitos de las casas y le gritaban: ¡está loca! ¡Está loca! Y terminaron por ignorar. Ahora bien, a viva voz, ¿cómo se le ocurre pensar que no se las voy a hacer con micrófono? yo soy respetuoso del orden legislativo, senadora, y aquí hay un orden. Y usted no puede preguntarme de manera directa. Ahí van las preguntas. Preguntar. París. Es más, yo no he viajado a París desde hace como 3 o 4 meses que acudí a visitar a mi hijo para su información, que estudia por allá. Entonces, ¿para qué pregunta? Un momento, senador López Hernández. En verdad, yo pido a la bancada de Acción. Declaro un receso de 10 minutos y pido a la bancada de Acción Nacional que ponga orden, si no quiere que demos por terminada la sesión. También en otra situación que se dio y que tiene que ver mucho con lo que está pasando en Estados Unidos, es que el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, informó que ayer se envió al Congreso de Estados Unidos la comunicación oficial en la que se solicitará la recepción de una comisión integrada por senadores de todos los grupos parlamentarios, incluso tal vez vayan también diputados, para exponer la posición de México ante la medida de gravar las remesas, ¿no? Comentó el senador Adán Augusto López Hernández, bueno, comentó más bien Noroña, que el senador Adán Augusto López Hernández envió el comunicado donde piden ser recibidos para ser escuchados en la posición de los legisladores mexicanos, quienes consideran que se trata de una doble tributación, que es injusto que paguen más impuestos, porque ya pagan impuestos a cambio de nada y que no debería aplicarse, ¿no? Fernández Noroña subrayó que estarán en espera de la respuesta del Congreso de Estados Unidos para que, en su caso, acuda a una comisión plural, es decir, que esté integrada por todos los grupos parlamentarios, esperemos que el PAN también se apunte, y que él asistirá en su carácter de presidente de la mesa directiva. Dijo el senador: nosotros entendemos que es una decisión soberana que compete al Poder Legislativo estadounidense, pero consideramos que nuestras razones deben ser escuchadas. No viajaremos hasta que haya una respuesta del Congreso de Estados Unidos para que nos arriesgamos a una descortesía, dijo precisamente el presidente de la mesa directiva. ¿Ustedes cómo ven esta situación de que vayan a imponer un impuesto a las remesas cuando ya de por sí les quitan impuestos precisamente allá en Estados Unidos?
hacen ustedes sus gastos, su economía en Estados Unidos, y que todavía, a pesar de todas esas aportaciones económicas que ustedes hacen allá en Estados Unidos, me refiero a los migrantes, ahora sí que mexicanos y de toda América Latina y del mundo, ¿no? Porque se habla que esta disposición podría, más bien no podría, de aprobarse, afectaría a todos los países del mundo que tienen migrantes en Estados Unidos y que mandan remesas a sus países, ¿no? Se habla que la India es el principal país que recibe remesas de Estados Unidos. México está en el tercero o cuarto lugar, por ahí así, pero pues hablamos de 65 mil millones de dólares que cada año han estado ingresando a México. Incluso cada año también se han ido incrementando estos apoyos, estas remesas que ayudan principalmente a las zonas más vulnerables de nuestro país, es decir, a las más pobres. Bueno, aquí los dejo, su amigo Raúl Adorno, como siempre saludándoles, y pues espero no haberme manchado con el tiempo, como siempre, pero bueno, aquí estamos, les agradezco mucho, pásenla bien, sean felices y den la lucha en Estados Unidos para que nuestros derechos sean reconocidos también allá. Muchas gracias.